Recuerden, en el capítulo 24 estamos viendo de Mateo y en el capítulo 24 yo por hacer un orden lógico, una comprensión más fácil de esto, lo dividí, porque todo es acerca de profecías y ciertas señales y que nos preparemos. La idea de nuestro Señor es que nos preparemos. Entonces la división empezó con las profecías hacia Judá o hacia Jerusalén, después continúa con las profecías hacia la iglesia, que es lo que ya vimos, que la tarea importantísima de la iglesia es estar predicando y por supuesto lo que la mantendrá firme, a flote y fuerte, la oración. Todo esto ya lo vimos. Bueno, yo esperaría ya que hoy termináramos el capítulo 24. Hay varias cosas, hay varios detalles. En este capítulo 24 van a encontrar aquel pasaje famoso de uno será tomado, otro será dejado, una será tomada, otra dejada. Muchos mencionan que esto se refiere al arrebatamiento. No voy a entrar a esas cuestiones, pues la posición y las posturas sobre el arrebatamiento son muy variantes. Me quiero quedar en lo más lógico, lo más fácil y lo más práctico. Y así hay varios pasajes. ¿Cuál es la última parte entonces de estas divisiones? Jerusalén, la iglesia. ¿Cuál sería la última parte? El mundo. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cuáles son las profecías hacia el mundo? Nuestro Señor Jesucristo no se complica mucho con respecto a las profecías. Creo que los hermanos que estaban en Zoom no escucharon la lectura, pero esperamos que la hayan seguido. Está en Mateo 24 a partir del versículo 29. Y lo voy a leer solo para que lo refresquemos. Estas son las profecías dadas por nuestro Señor Jesucristo, o sea, son los acontecimientos que vendrán sobre el mundo entero, sobre el mundo entero. Pero a partir del versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué descripción? El Señor hace una descripción bastante sencilla, bastante fácil. Apenas cabe en un versículo de la situación que vendrá sobre el mundo, pero aquí no hace ninguna figura, no da ninguna parábola, lo dice franco y claro. El sol dejará de dar su resplandor, la luna también dejará de dar su resplandor. Eso quiere decir que la tierra terminará en tinieblas. Y muy extraño, dice, las estrellas caerán del cielo. Esa sería la única figura. ¿Por qué? Porque las estrellas, pues ya sabemos que nuestro Sol incluso es bastante pequeño en comparación de la gran mayoría de estrellas que hay en el espacio. Las estrellas no pueden caer del cielo. Entonces, ¿a qué se refiere? Es una figura, es una forma de hablar del Señor. ¿Pero a qué se refiere? ¿Meteoritos? ¿Granizo de fuego? ¿Que pueda venir de un supervolcán, más o menos? Algo así como pasó en el diluvio, podría ser. ¿Será que eso? ¿O serán misiles? Ahora nosotros en nuestro tiempo sabemos muy bien lo que es un misil, ¿no? Hay misiles que tienen diferentes cabezas, varias cabezas nucleares en su punta, ¿no? En su principio, trompa, como sea que se llame. Entonces va el misil y tira unas 10 cabezas nucleares. Puede destruir 10 ciudades en un instante. ¿Será que a eso se refiere? Obviamente no lo sabemos. Están los supervolcanes, por eso mencionaba el granizo de algún volcán o algo así. Están los supervolcanes y se entiende, de acuerdo con la ciencia, que si alguno de esos supervolcanes entra en erupción, en Yellowstone hay uno, por ejemplo, está hacia el norte, en Yellowstone hay un supervolcán. Si este volcán entra en erupción, toda la Tierra queda cubierta con una gran capa de esa materia, ¿no? De la materia de los volcanes. Se oscurecería el sol, ya no veríamos más la luna y se daría un invierno, en este caso no sería nuclear, sino sería precisamente por el azufre del supervolcán. Solamente con que un supervolcán se encienda y dispare todo lo que tiene. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y solamente quiero llamar la atención a otro pasaje. Recuerdan que estamos viendo también el capítulo 21, perdón, de Lucas. Y hay un detalle que quería señalar en el capítulo 21 de Lucas, que son detalles que ya los estamos viendo.
capítulo 21 de Lucas, también acerca de la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 21 de Lucas, a partir del versículo 25. Dice, entonces habrá señal. Son los versículos bien parecidos a los que acabamos de leer. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Me llamó la atención mucho ese pasaje, bramido del mar y de las olas, porque no le estamos poniendo atención al mar. Pero nos estamos dando cuenta, vean las noticias, el mar está teniendo muchas señales y aquí lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Habrán muchas señales sobre el mar. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, pero no solo las del cielo, sino también las del mar. Los océanos serán conmovidos. Y eso ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Regresemos al capítulo 24. No vamos a ver todos los demás pasajes y todas las otras situaciones. Tenemos la cuestión de la apostasía que se va a dar. El apóstol Pablo lo profetiza varias veces. Está en Tesalonicenses y está también en sus cartas pastorales. No vamos a hablar, pero ustedes lo pueden encontrar en la segunda carta de Pedro. El apóstol Pablo nos dice claramente, estos cielos y esta tierra, en el cual nosotros nos encontramos ahora, están reservados para el día del juicio, para ser destruidos no por agua, como fue en el tiempo del diluvio, sino por fuego. ¿Y por qué? Para ser destruidos. ¿Por qué estos cielos y esta tierra van a ser destruidos? Van a ser destruidos porque han rechazado al Señor Jesucristo. Es a causa de la maldad del ser humano. Toma en cuenta que no es a causa del plástico. El plástico no tiene la culpa de la destrucción del ser humano, del calentamiento global que ahora estamos sufriendo. ¿Quién tiene la culpa? El ser humano y su pecado. Nada más. El ser humano y su pecado. La iglesia, la iglesia tiene un tanto de culpa, pero a causa de eso vendrá el juicio sobre la iglesia. Lo menciona también el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 4. El juicio iniciará sobre la casa de Dios y si inicia sobre la casa de Dios, ¿qué pasará entonces sobre los injustos? ¿La casa de Dios va a ser juzgada? Sí, a causa de su apostasía, lo menciona el apóstol Pablo. A causa de la apostasía es que viene entonces el anticristo y entonces viene el juicio. Bien, no vamos a entrar a esas cosas porque el Señor Jesucristo no nos lleva hacia eso. Solamente les estoy descubriendo las razones del evento singular, primordial, elemental, que es que este mundo vendrá a su fin y será destruido. Este mundo será destruido. Dios promete en el tiempo del diluvio, después del diluvio, que nunca más destruiría la tierra con agua, con agua. Lo que ahora está prometido es que va a destruir la tierra con fuego. ¿A causa de qué? A causa de la maldad del ser humano, a causa de su pecado, a causa del desprecio. Hay una porción en Tesalonicenses donde dice el apóstol Pablo, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Está el juicio del engaño, está el juicio del error. Capítulo 13 de Apocalipsis, van a encontrar lo del anticristo, cualquiera que tenga la marca en su mano o en su frente, entonces será borrado su libro su nombre del libro de la vida, será destituido, etcétera. Están todos estos juicios, pero el Señor simplemente nos da un norte. El Señor no se preocupa del anticristo para empezar. El Señor no se preocupa de decirles, se volverá una gran iglesia y se volverá apóstata, por lo tanto, vendrá un juicio contra ella. El Señor no se preocupa de eso. El Señor simplemente nos prepara. Y después del capítulo 24 de Mateo, es eso lo que vamos a ver. La preparación que nos da nuestro Señor precisamente a nosotros para esos tiempos finales. Nosotros no debemos prepararnos para el final de los tiempos, para la destrucción del mundo. Nosotros tenemos que prepararnos para algo muy singular, muy importante, maravilloso, glorioso, para quien esté preparado. Ese evento maravilloso, glorioso y tan importante es la venida de nuestro Salvador, la aparición de nuestro Señor. Es una promesa de Dios. Cuando el Señor Jesucristo asciende después de esos 40 días de su resurrección, está ascendiendo al cielo y entonces los ángeles se quedan viendo a los apóstoles y entonces ustedes les dice, ¿por qué se quedan viendo al cielo?
De la misma manera como este Jesús asciende, de la misma manera vendrá a vosotros, regresará. Esa es una promesa divina, es una promesa de Dios, pero hay que estar precavidos, hay que estar listos, hay que estar preparados y no tener nuestras manos vacías para cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Más exactamente, cuando Él nos encuentre a nosotros. La destrucción de este mundo es terrible. Vamos a seguir leyendo el capítulo 24 a partir del versículo 31 de Mateo. Mateo 24 a partir del 31. Por si fuera, por si fuera poco lo de el oscurecimiento del sol, ya la luna ya no la vamos a ver y todas estas tinieblas terribles y que entonces van a caer cosas del cielo terribles. Bueno, dice, y enviará a sus ángeles, este es el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quería dejar bien claros esos versículos. La hora nadie la sabe, el día nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial lo sabe y no se lo está diciendo a nadie. No le crean a nadie que le diga viene en octubre, viene en diciembre, viene en enero, no importa, no importan las fechas, no tiene que esperar nada. Lo que tiene que hacer es estar listo, lista, preparados para la venida, el encuentro con el Señor Jesucristo. Más adelante el Señor hablará sobre eso. Pero no necesitamos saber el día o la hora. Solamente debemos saber que ya estamos en temporada. Y ya estamos en temporada. Por eso me dediqué a hablar de las profecías anteriores, Jerusalén, la toma de Jerusalén y todas esas cosas. Para que sepan, hermanos, que ya estamos en la temporada, ya es la época. Ya se está dando, ya se ha esparcido el Evangelio a todas las regiones de la tierra. Cualquiera podría interpretar, no, todos tienen que oír. Bueno, está bien, cada quien es libre como quiera interpretarlo. El Evangelio ya se dispersó a todas las naciones de la tierra y esto para testimonio a todas las naciones de la tierra, cumpliéndose otra de las señales. Eso quiere decir que la destrucción de este mundo, el que sea este mundo barrido, como es una expresión de uno de los profetas de Sofonía, que todo lo que está sobre la tierra será barrido, destruido, ese evento ya está cerca, ya está cercano, ya está próximo. La pregunta sobre esto es, ¿qué piensa usted? ¿Qué le hace sentir? ¿Qué considera sobre esto? Y esta pregunta es muy importante porque de acuerdo con esta pregunta entonces será su convicción y cómo va a afrontar usted ese tiempo final. No le estoy diciendo que usted va a estar ahí en medio de los juicios. Recuerden que hay varios juicios, trompetas, copas, etcétera, varios juicios que aparecen en Apocalipsis sobre la tierra. No digo que usted va a estar ahí. Estoy hablando si usted está preparado o preparada para su encuentro con su Señor. El tiempo ya está cerca. Las señales se están dando. Leímos esa porción de Lucas para que viera. El mar también ya está hablando. Ya nos está hablando el mar. Hay que estar preparados. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo nos preparamos? Y para dejarlo, como les dije, lo más práctico, lo más sencillo posible, solamente hay dos tipos de personas. Si quieren lo ven como dos tipos de creyentes, si quieren lo ven como dos tipos de personas incluso afuera. Solamente existen dos tipos de personas y por eso vamos a leer a partir del versículo 37. Mateo 24, 37. Y quiero que le pongan atención a estos pasajes, por favor. Tengan ahí sus Biblias, subrayen si pueden. Dice versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta clave es muy importante, como los días de Noé.
Si usted no se conoce toda la historia, es a partir del capítulo 6 de Génesis, entonces vaya a ver toda esa historia, prácticamente llega hasta el capítulo 8. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo en los días de Noé? Cuando el Señor Jesucristo, los apóstoles también, pero cuando el Señor Jesucristo nos hace una referencia, como en los días de Noé, quiere decir vaya, explore, medite, entienda, vaya a conocer eso. Es una parte muy importante. Un juicio divino hacia toda la humanidad. Dios estaba cansado de todos los seres que había creado, así que decidió, los voy a destruir a todos y solamente a ti te voy a salvar. Básicamente, parafraseando, esa fue la historia. Solamente a ti, Noé, porque solamente tú eres justo, porque solamente tú eres perfecto, solamente a ti te voy a salvar. Tiene que ver algo ahí del arrebatamiento, probablemente, pero vaya a investigar. No vamos a hablar sobre eso. El Señor Jesús no habla sobre eso específicamente. Solo hay posturas. Eso es lo que pasó en los tiempos de Noé. Y nos da una característica muy importante, una característica clave en el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es la característica de la gente de ese tiempo? ¿Cuál es la característica de la gente que no le importan los juicios de Dios, que no se preocupa por la venida del Señor? ¿Cuál es la característica de la gente que no tiene fe? Y el Señor la dice aquí en el versículo 38. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Bueno, eso es una. Siempre tenemos que comer y beber. ¿Pero a qué se refiere el Señor? Bueno, da la otra característica, casándose y dándose en casamiento. ¿Y esta característica por qué es importante? Incluso hubo algunos que dijeron, no, ya no nos casemos. Ya no nos casemos porque ya ven, ya viene el Señor. Entonces, ¿para qué nos vamos a casar? Eso es malo. Esa es una mala interpretación. No es a eso a lo que se refiere el Señor. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la característica de esta gente? Si se estaban casando y dándose en casamiento, lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Ellos siguieron adelante sus vidas, no había ningún problema. La característica de la persona que no tiene fe, la característica de la persona que no busca a Dios, la característica de la persona que no se prepara es que cree que todo va a seguir igual. Y eso es a lo que se refiere el Señor con se casaban y se daban en casamiento. No está diciendo que eso sea malo. Está diciendo que ellos se casaban como si tenían 20 años, como para hacer planes para 50 años. No veían inminente el juicio de Dios. ¿Habían señales del juicio de Dios en aquel entonces, en el tiempo del diluvio? Claro que sí. Estaba un gran bote, una gran caja enorme, que era el arca que estaba construyendo Noé, y toda la gente que pasaba decía, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es eso? ¿Va a venir agua y va a destruir toda la tierra? Porque él era el pregonero de justicia, Noé. Esa es la otra señal, él era el pregonero de justicia. La otra señal es Matusalén, 969 años vivió Matusalén. No voy a entrar a esa señal, pero es una señal que todavía sigue dando el Señor, pero se las dejo. Había señales, había avisos. Dios siempre avisa sus juicios. Dios siempre nos da las señales y todas las señales que acabamos de leer, excepto que se ha oscurecido el sol, se ha oscurecido la luna y que no han caído las estrellas, casi que es eso lo único que falta. Y ahí todas las señales ya las estamos viendo, ya se están manifestando. Qué interesante, ¿no? Imaginémonos en esa situación, en ese tiempo, y ver esa gran caja. En aquel entonces no llovía. La tierra se regaba porque un vapor subía de la tierra cada mañana. No había lluvia. Entonces este hombre está diciendo, va a llover, va a caer una enorme cantidad de agua y a todos nos va a partir. Algo muy interesante y ahora lo estoy meditando. Todas estas personas sabían, recibieron cuál era el juicio y cuál era el único medio de salvación que tenían. Pero ¿qué pasó
en ellas. Cuando vino ese día, como menciona el Señor Jesucristo, hasta el día, hasta el día. Ellos siguieron sus vidas, se casaban, tenían hijos, seguían adelante, tenían sus planes hasta el día. El día fue cuando Noé entró en el arca. Lo raro es que empieza a llover, empieza el agua, empieza todo esto, empieza la tormenta y ellos van corriendo al arca. Ellos sabían cuál era el único medio de salvación. Ellos sabían cuál era la única oportunidad porque lo estuvieron escuchando por 100 años, estuvieron escuchando a Noé por 100 años. Sabían cuál era el medio de salvación, pero ¿qué? La puerta ya estaba cerrada por Dios. Muy interesante. Pero regresemos. La gente que no tiene fe, la gente que no le interesa, la gente que le da igual, es esa gente que vive su vida como si van a vivir 20 años, 30 años y como si este mundo todavía tiene un futuro. Este mundo, hermanos, no tiene ningún futuro. El ser humano no va a llegar a Marte, no va a expandirse más allá del sistema solar, no vendrá ningún bote salvavidas a rescatarnos a todos, ni ninguna cosa. Este mundo ya está sentenciado, ya está acabado. El juicio final sobre la tierra es uno de los medios y uno de los temas que utilizaban los apóstoles para evangelizar. No es el único, la resurrección de Cristo es otra, la conversión personal es otra, pero el juicio final es algo que se nos ha olvidado. No sé si fue muy fuerte esta situación del 2012 y como no pasó nada en el 2012, entonces ya todo es mejor. Nos olvidamos de eso. El Señor lo dice claramente, no hay fecha, no hay hora. No se trata del 2012, no se trata del 2000, no se trata en qué momento. Lo que sabemos es que es inminente la destrucción de esta tierra y de este mundo. Y no tiene por qué sorprenderse. Si usted es hijo, si usted es hija de Dios, no tiene por qué sorprenderse. De hecho, todo lo contrario. Tenemos que sentirnos alentados, animados. Gracias a Dios. Este orden, esta era, así le llama también la Biblia, esta era de pecado, de maldad, se va a acabar. Se va a destruir, es algo bueno. Algunos ateos utilizan ese asunto de por qué si Dios es tan bueno y por qué si Dios es tan poderoso, ¿por qué no quita lo malo en la tierra? Es que sí lo va a hacer. Sí va a quitar la maldad de la tierra. Sí va a expulsar la ruina de este mundo. Lo que pasa es que esa ruina lo incluye usted y lo incluye a todos los seres humanos. No se trata, no, es que el mundo está así por culpa de los asesinos. Es que el mundo está así por culpa de los malos jueces. El mundo está así por culpa de todos, incluyendo la maldad que está en nuestro cuerpo. Recuérdense, capítulo 7 de Romanos. La maldad, la ley de pecado está en mis miembros. Por eso hago yo lo que no quiero hacer. Y lo que sí quiero hacer, eso no lo hago. La ley del pecado está en mis miembros. El Señor tiene que destruir todo. ¿Qué hizo el Señor para poder recibirnos a nosotros como sus hijos? ¿Repararnos? ¿Echarnos apenas un poco de pegamento? ¿Injertarnos nada más? Bueno, sí, está el ejemplo del injerto, pero ¿es eso? No. Destruirnos. Por eso es el bautismo. En el bautismo nosotros entendemos, nosotros creemos y sabemos que en Cristo Jesús ya hemos muerto y hemos muerto a nuestra vida pasada, a nuestra situación y condición pasada. Ya se acabó. Muchos cristianos no logran entender eso. Ya se acabó. Ya no le dé tantas vueltas a su vida anterior. Ya no se preocupe tanto por su humanidad. Ahora es mucho más. Tenemos esto, pero esto es como un vestido. También le llama el apóstol nuestro tabernáculo. Y tabernáculo significa una tienda. ¿Qué es una tienda? Es apenas una morada temporal. Temporal. Muchas veces nos desvivimos, nos preocupamos y lo entregamos todo. Incluso hasta nos enojamos con Dios. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no le sana? Es su morada temporal. Es como una tienda. No es lo que Dios verdaderamente le ha prometido. Es cierto que duele. Es cierto que es difícil. Es cierto que el dolor es sufrimiento y es tortura. Es cierto. Y por eso el Señor es benevolente.
Ha dado provisión a diferentes cosas. Pero hermanos, ustedes, yo, todos, vamos a dejar esta morada terrenal, temporal. Esta no es nuestra vida. Y con esto no le estoy diciendo, no trabaje, no estudie, no compre. No le estoy diciendo eso. No se trata de eso. No es malo tampoco. Se trata de en dónde está nuestro corazón. El Señor Jesucristo y los apóstoles también mencionan algo muy, muy interesante y más certero aún. Si nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios, entonces dice el apóstol Pablo en Colosenses, pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De todas maneras, ya sabemos que estas cosas se van a acabar. Nos molesta, nos irrita tanta corrupción, no tenga pena, se va a acabar. Le irritan los asesinatos, los asesinos, los sicarios, los pandilleros, no se preocupe, se van a acabar. Pero también se va a acabar toda esta vida, todo este orden, toda esta forma y toda esta naturaleza. De lo que tenemos que tener cuidado, porque va a pasar, por eso también leímos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y las palabras de Cristo se van a cumplir. Puede ser que haga falta 50 años, puede ser que haga falta 100, es irrelevante, pero mi corazón yo lo debo tener donde está Cristo, donde está mi verdadera vida escondida en Cristo, en Dios. Allá es mi verdadera vida. Allá Dios tiene mi depósito, lo menciona el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el apóstol Pablo todavía aún hasta este tiempo está esperando su depósito. Porque no ha venido la resurrección, no ha venido la herencia. Eso vendrá hasta que toda esta tierra sea transformada. Hasta entonces. Pero Él es poderoso para guardar mi depósito. Es muy raro. A veces le tenemos más confianza a los bancos. A veces le tenemos más confianza al oro, a la plata. Y queremos comprar eso porque así no se me arruina el dinero. No se me devalúa. ¿Se puede comer el oro? ¿Se puede comer la plata? No le va a servir de mucho. A donde vaya a ir o tenga que huir, recuerden que hay quienes tienen que huir o tendrán que huir. ¿Se va a llevar un costal de oro? ¿Qué hizo Noé? Y este es el centro. ¿Qué hizo Noé? Pónganse a pensar, hermanos. Dios le da una noticia, Dios le da una orden y le dice, este es el único medio de salvación que tienes, el único medio de salvación que tienes. ¿Qué fue lo que hizo? Trabajar. Trabajar en el arca. Trabajar dando testimonio. Trabajar con su familia. Vean, a veces veo a muchos creyentes y yo les hago esta crítica y les hago esta crítica con mucho amor. No entiendo por qué su familia está aparte y usted sí viene a la iglesia, pero su familia la deja atrás. ¿No es importante su familia? Para usted es importante su familia y para Dios le garantizo que es mucho más importante su familia. De tal manera que nuestro Salvador dio su sangre por cada uno de ellos y quiere que vengan a la salvación. Pero ¿por qué viene solo o por qué viene sola? ¿Dónde está su familia? Noé tenía su familia y no dijo, bueno, Dios me dio un llamado, Dios me dio una orden, así que familia, adiós, que les vaya bien. No, la familia tiene que venir, la familia tiene que estar, la familia tiene que participar conmigo. Dios me dio una visión a mí y está bien, y tal vez a ustedes no les va a hablar, pero yo les voy a hablar, yo les voy a hacer parte. Ustedes van a ser parte de la misión de Dios, del trabajo que Dios quiere, y ustedes me van a ayudar en ese trabajo. Qué ejemplo tan importante, especialmente para nuestros tiempos. Yo me salvo, yo soy feliz salvándome y mi familia, voy a orar por ellos. Tenga cuidado, porque se pueden perder. Tenga mucho cuidado. Invítelos, tráigalos, llámelos, hábleles.
Bueno, si es necesario, págueles. Pero lo importante es que vengan, lo importante es que escuchen, lo importante es que entiendan. Ustedes y yo, todos tenemos un trabajo que hacer importantísimo y Noé ya no trabajó para ese mundo. Noé ya no trabajó para esa vida, trabajó, pero ya no para esa vida. Noé trabajó para lo que vendría. El arca significaba la salvación de esos animales que después poblarían toda la tierra. El arca significaba la salvación de sus hijos, de su familia, de las esposas de sus hijos y por supuesto de las generaciones de los seres humanos. Trabajó para el porvenir, para salvación. ¿Le toca esto a su corazón? Y bueno, cada uno de nosotros entonces nos tenemos que definir cómo estoy trabajando yo, cómo estoy esforzándome, en qué estoy utilizando mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, qué es lo que estoy haciendo. El Señor quiere que trabajemos siendo que ya es inminente su venida. ¿Y en qué forma quiere que trabajemos? Bueno, lo menciona en estos versículos. Versículo 45. Otro que sería bueno que marcaran 45, 46, 47. Yo los tengo marcados. Siempre Mateo 24. 45, 46 y 47. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Siempre me pregunté esto, debido a este enlace que hace el Señor Jesucristo, del diluvio de Noé, del final de ese tiempo, de esos cielos y de esa tierra, y cómo vinieron ahora estos cielos y esta tierra que están reservados para el fuego, dice Pedro. Siempre me pregunté, bueno, Noé tenía un arca, estaba construyendo un arca, en eso se salvó su casa. ¿Nosotros tendremos, entre comillas, un arca? Nosotros, que sabemos que ya el fin es inminente y lo estamos viendo y las señales ahí están. ¿Tenemos nosotros un arca? Y por eso leímos estos últimos versículos, 45, 46, 47. ¿Quién es el siervo fiel que le dará alimento a los de su casa? ¿De qué se refiere el Señor ahí? ¿A quién está hablando? ¿De quiénes habla? Habla de su iglesia. Habla de los ministros de su iglesia. Y no me refiero a una iglesia local, me refiero al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el arca? El arca es el cuerpo de Cristo, que está sobre este mundo, que está sobre esta tierra, que somos la presencia de Cristo y la presencia de Dios, los embajadores del Señor sobre esta tierra. Ya no es un arca física, porque no será salvación física, es un arca, entre comillas, espiritual. Es el arca del cuerpo, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en fe, en doctrina, en seguridad, en certeza y por supuesto, principalmente en la unidad del Espíritu Santo. Tenemos un sello de salvación. Cada uno de nosotros hemos sido sellados. Este sello se menciona también en Apocalipsis. Gracias a ese sello, el Señor nos descubre, nos entiende. ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? Porque yo les he sellado. Es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no es un recinto, no es un área. No es que tenemos que ir a una montaña o tenemos que meternos a cuevas. La gente se va a meter a cuevas. Ya están construyendo. Búnker le llama, ¿no? Ciertas estructuras en montañas, de lo cual también la Biblia habla. Se van a esconder y aún así el Señor va a llevar hasta ahí su juicio. No hay escape de estos juicios. No hay salida excepto una. Solamente una respuesta. Y la respuesta siempre es la misma. Cristo Jesús. Pero por eso hace un momento les hice mención. Cuando llegue el momento, cuando llegue la final trompeta, la gente siempre va a saber, bueno, tengo que creer en Cristo, sí, pero es que no creyó bien. La gente va a querer procurar la salvación. No, no la va a encontrar. Porque entonces ya verá la señal del Hijo de Dios.
Y como dice el Señor, la gente, los pueblos se van a aturdir, van a tener temor, van a tener miedo, van a tener espanto. El Señor Jesucristo viene con agrado, con misericordia, con cuidado por su iglesia, pero con todos los demás viene con ruina, devastación, enojo, ira y espanto. La expresión apocalíptica es muy interesante, muy, muy interesante. Cuán terrible, dice, es la ira del Cordero. Cuán terrible es la ira del Cordero. Un cordero, un cordero. Los corderos no tienen ira, pero este es un cordero. El cordero que tendrá ira. ¿Por qué? Porque no creyeron en la salvación que les ofrecí. Porque no me reciben como su Señor, porque no se someten a mi mandato, diría el Señor. ¿Qué le espera a todas esas personas? Ruina, devastación, espanto y que se acabe este mundo. Para nosotros viene entonces el tiempo de la herencia, del restablecimiento, de ver a nuestros seres queridos, aquellos que murieron en Cristo, y entonces lo vamos a ver. Como dice también el Antiguo Testamento, seremos reunidos. Es una expresión que me gusta mucho, muchísimo. Sucede con respecto a Jacob, cuando él muere, y no se refiere a la tumba, no se refiere a la tumba porque Jacob fue sepultado mucho tiempo después, algunos meses después, cuando dice que murió, que dio su último aliento, dice Moisés muy proféticamente, fue reunido con su pueblo. Pero la pregunta es, ¿dónde está su corazón? Y si mi corazón está no muy bien, si mi corazón está un poco apartado, entonces la pregunta más clara, más práctica es, hermano o hermana, ¿en qué está trabajando y a qué le está dedicando su vida? Una de las razones por las cuales ha escaseado la palabra, una de las razones por las cuales las gentes han abandonado las iglesias fundamentalistas basadas en la palabra de Dios, pero fundamentalistas, es porque la iglesia ha dejado de trabajar. La iglesia ha dejado de poner su empeño, y estoy hablando de todos, no es culpa de unos, no es culpa de otros, todos hemos dejado nuestro empeño en eso grande, en eso glorioso, en eso excelso, en eso eterno y en eso omnipotente que es el cuerpo de Cristo. Creemos, pero ya no mucho, lastimosamente. Confiamos, pero vamos a confiar en otras cosas antes. Nuevamente le digo, no le estoy diciendo que no trabaje, no le estoy diciendo que no estudie, tiene que hacerlo. Pero quien bendice su trabajo es Dios, quien bendice su estudio es Dios. Y si no, creo que se equivocó de lugar. Quien nos provee todas las cosas es Dios. Y por supuesto, usa nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, que Él mismo la da. Ahora, ¿está trabajando para la eternidad? ¿Está poniendo su empeño en la eternidad que Dios le ofrece? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que Dios tiene preparado para usted después de esta vida? ¿Le ha revelado el Señor? Solo lo voy a decir así. ¿Le ha revelado el Señor qué quiere para usted o de usted después? Dejemos de poner nuestra vista tanto en las cosas de este mundo, hermanos, en realidad, en serio, no vale la pena. Incluso toma en cuenta, bueno, ¿cuánto tiempo está estudiando? ¿20 años? ¿25? Desde que era pequeño, me refiero, obviamente. Ajá, ¿y cuánto le va a servir ese estudio? ¿10 años? ¿20 años? ¿40? Me refiero al estudio de esta tierra, al estudio de esta vida, a la profesión de esta vida. No quiero decir que no lo haga, hágalo. Es importante, hágalo. De acuerdo a su edad, de acuerdo a su tiempo. Estudie, es bueno, es importante. Incluso si no está en edad, pero usted tiene tiempo y tiene los recursos, siga estudiando. Es bueno para usted.
No me refiero solo a cultura. Bueno, por un lado, pero en realidad no. Para su cerebro es importante. Ya cumplí, ya hice, bueno, me voy a quedar sin hacer nada. La jubilación es una causa importante de muerte, al igual que los ataques cardíacos, al igual que el aceite malo, al igual que el azúcar alta. La jubilación, ya no tengo nada que hacer, ya no voy a hacer nada, así que me voy a mantener acostado. Bueno, la muerte va a venir más temprano, tenga cuidado. Pero si usted está respirando todavía, si usted aún existe sobre esta tierra, tome en cuenta que hay muchas almas que están viviendo y partirán de esta vida sin Cristo. Y eso debería ser suficiente para motivarnos, pero aparentemente no lo es. Bueno, los quehaceres de este mundo, los quehaceres de esta vida, el hacer dinero, no os hagáis tesoros en la tierra, mejor haceos tesoros en los cielos, dice el Señor. No trabajéis por la vida, perdón, por la comida que perece. ¿Se recuerdan? Capítulo 6 de Juan. Trabaje por la comida y por el pan, que a vida eterna permanece. Este es otro recuerdo más. ¿Cuál es la postura de un creyente maduro? ¿Cuál es su convicción? Bien, hermanos, uno no tiene que estarles obligando, uno no tiene que estarles empujando. Yo lo único que quiero es que reflexionen, eso es todo, y que tengan una convicción y una virtud. El creyente que ha madurado, entonces deja de poner su vista tanto en las cosas de este mundo. No porque sea un gran santo, no porque sea un gran purificado. Ya ha sido purificado por Cristo. Pues sí, pero porque las cosas, los bienes, las riquezas y el bienestar de este mundo ya no le es suficiente. Yo estoy poniendo mi vista en lo que viene después. El escritor de Hebreos lo escribe de una forma maravillosa con respecto a estos hombres y mujeres, siervos de Dios, que murieron esperando la promesa. Dice que murieron saludando la promesa. Ellos veían la promesa. Y la promesa en Abraham se cumplió ¿cuántos? 400 años para que los israelitas se volvieran 2 millones, perdón, de personas. 400 años. Y no digamos ahora todos estos siglos, pero Abraham ya la estaba saludando. Y nosotros tenemos que empezar a saludar. Hay más características sobre esto y de ahí el Señor nos da el sentido de cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestra convicción hacia el final de los tiempos. Pero esto debe hacernos reflexionar. ¿Le estoy dedicando todo mi tiempo a las cosas de esta vida, a las cosas que se van a acabar pronto? ¿Qué tanto le estoy poniendo mi esfuerzo, mi empeño, mi ánimo a las cosas que van a permanecer para siempre, para toda la eternidad? ¿Cómo va mi depósito? Para aquel día, dice el apóstol Pablo, usen esa expresión. ¿Cómo va mi depósito para aquel día? No creo, para ninguno de nosotros es suficiente nuestro depósito hoy. Esa debe ser nuestra convicción. Mi depósito no es suficiente. Tal vez si he guardado, el Señor lo sabe. Tal vez si he hecho, el Señor lo sabe, pero no es suficiente. Para mí no es suficiente porque todavía estoy respirando. Puede ser que esté enfermo, sí, pero no me importa. Sigo hablando, sigo dando testimonio, porque para mí no es suficiente. Será suficiente hasta que el Señor me llame a su presencia. Mientras tanto, a quien yo pueda, le voy a hablar. Mientras tanto, a quien yo pueda. Pero le voy a hablar con convicción, le voy a hablar con seguridad. No ponga tanto la vista en este mundo. Este mundo ya está pasando, ya está pasando. Si creen que el calor va a regresar, no, el calor se va a poner peor. La basura se va a poner peor, no importa lo que hagamos. El mar será peor, pero no se preocupen. Nosotros, los creyentes, no debemos preocuparnos. Nuestra preocupación son los que están afuera y los que apenas están entrando.
porque a ellos son a los que tenemos que alimentar, cuidar, guiar y apacentar. Tomen en cuenta, la semana pasada vimos evangelismo, ahora vimos el trabajo de la iglesia. Los dos son importantísimos. La Biblia no prioriza el evangelismo. El evangelismo no es suficiente. El trabajo en la iglesia es vital. Y quien recibe a Cristo, pero no está en la iglesia, no es de Cristo. Y no es salvo. Y a nosotros nos corresponde alimentar a los creyentes. Usted tiene dones, usted tiene ministerios, úselo, esfuércese, tenga ánimo, siga adelante. Y si no lo está haciendo, empiece a buscar qué es lo que tiene que hacer. La vida del cristiano no es aburrida, es un descubrimiento maravilloso. Su vida es una vida maravillosa. Pero tenga cuidado si no la ha descubierto. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí hoy? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer de mí cuando venga la eternidad? Hermanos, les dejo esto en sus corazones. Que el Señor les bendiga.